Le compré a mi padre una camioneta nueva para su 60 cumpleaños. En la cena, levantó su copa y dijo, por mi hija idiota, que intenta comprar amor con dinero. Todos se rieron. Yo simplemente me levanté, sonreí y me fui sin decir una palabra. A la mañana siguiente, su entrada estaba vacía, y mi teléfono explotó con 88 llamadas perdidas. No soy el tipo de persona que espera una ovación de pie por hacer algo bueno, especialmente cuando se trata de la familia. Pero cuando sorprendí a mi padre con una camioneta nueva para sus 60 cumpleaños, una Ram 1500 totalmente equipada con la que había estado obsesionado durante meses, no esperaba que brindara por mi estupidez delante de 14 personas. Me miró directamente, con la copa en alto, y lo dijo como si fuera un chiste que se moría por compartir, por mi hija idiota, que intenta comprar amor con dinero. Hubo risas. Risas reales, fuertes y sin filtro. Algunas personas parecían confundidas, quizás incómodas, pero nadie dijo una palabra para detenerlo. Nadie me defendió. Aaron se rió tontamente, como si pensara que era adorable. Lacey sonrió con aire de suficiencia. Incluso su amigo Doug, que una vez me dijo que le recordaba a su sobrina, la inteligente de la familia, no dijo nada. Yo simplemente me levanté, sonreí como si nada hubiera pasado, salí por la cocina y conduje a casa en total silencio. Lo que nadie sabía era que esa camioneta me había costado más que solo dinero. Trabajo en finanzas, pero no del tipo glamuroso. Del tipo real, hojas de cálculo, semanas de 60 horas, proyectos que se comen tus fines de semana. Llevaba más de 2 años ahorrando dinero, saltándome la comida para llevar, diciendo no a la ropa nueva, quedándome en casa mientras mis amigos se iban de viaje. Incluso cancelé mi membresía del gimnasio durante 6 meses y entrené en casa solo para ahorrar más. Sabía que no obtendría un abrazo dramático de película por ello, pero tampoco esperaba ser humillada públicamente de esa manera. Tampoco era la primera vez. Mi padre siempre ha tenido un talento para convertir el amor en algo transaccional. De pequeña, nunca fui lo suficientemente buena en las cosas que parecían importarle. Yo era inteligente. Entré en una gran universidad, conseguí un trabajo sólido, pero nunca fue perfecto al nivel de Aaron. Aaron era la hija predilecta, entrenadora personal, reina de los atuendos en redes sociales, cintura pequeña, sonrisa perfecta. Cuando éramos niñas, una vez me hizo sacar la foto escolar de Aaron de mi cartera porque, según él, me hacía parecer celosa. El tema del peso siempre estuvo ahí, en cada comentario, en cada cena de cumpleaños donde pedía una ensalada para mí sin preguntar. Decía que era por amor. Lacey me dijo una vez, solo se preocupa por tu salud. Excepto que no se preocupaba, juzgaba. Medía. Cuando tenía 21 años, me dijo que ningún hombre me amaría a menos que bajara de los 150. Ese número se me quedó grabado durante años, como una maldición. Así que, cuando ahorré y compré esa camioneta, del color y modelo exactos, incluso con la tonta función de enfriamiento de asientos de la que tanto hablaba, no estaba comprando amor. Estaba demostrando que podía darle algo que él nunca me dio a mí, generosidad sin condiciones. Pero debería haberlo sabido. Esa noche, no lloré. Ojalá pudiera decir que lo hice, pero simplemente me senté en mi apartamento, mirando a la nada. Algo se apagó dentro de mí. Me sentí como una tonta, pero también extrañamente tranquila, como si finalmente hubiera llegado a la última parada de un largo viaje en el que, para empezar, nunca quise estar. A la mañana siguiente, revisé la documentación. El concesionario había registrado la camioneta a mi nombre, pero aún no había transferido el título de propiedad. Legalmente, todavía era mía. Llamé al gerente y le expliqué la situación. Se acordaba de mí. Dijo que si la devolvía rápidamente y todavía estaba limpia, podrían anular la documentación y ponerla a la venta como un vehículo de exposición. Recuperaría la mayor parte de mi dinero. Así que conduje hasta su casa sobre las 6:15 de la mañana siguiente. El vecindario todavía dormía. Sus aspersores estaban funcionando. El lazo rojo todavía estaba en el capó, marchitándose por el rocío. Abrí la puerta con la segunda llave, la que guardaba en mi guantera, arranqué el motor y salí de la entrada sin que nadie me viera. Para cuando volví a mi casa, mi teléfono había explotado con notificaciones, 28 llamadas perdidas, algunos mensajes de voz, pero no los escuché.
Simplemente me senté al borde de mi cama, sosteniendo el teléfono como si fuera de otra persona. Había mensajes de Aarón. ¿Por qué hiciste eso? ¿En serio eres tan mezquina? Se está volviendo loco. De verdad, está perdiendo el control. Llámame. Laci también envió uno. Solo 3 palabras, ¿lo escuchaste? Pero ninguna de ellas preguntó cómo me sentía. Y mi padre dejó un mensaje de voz diciendo que lo había avergonzado delante de su gente, como si se tratara de una transacción comercial que salió mal. Ese fue el principio del desmoronamiento. No tenía ni idea de lo rápido que las cosas estaban a punto de cambiar. No devolví ni una sola llamada ese día. Ni la suya, ni la de Aarón, ni la de Laci. Dejé mi teléfono vibrando en la encimera y conduje directamente al gimnasio. Eso se había convertido discretamente en mi refugio en los meses previos a su cumpleaños. Ir, sin anuncios, sin selfies en el gimnasio, sin grandes declaraciones, solo trabajo. Mi terapeuta dijo una vez que a veces no cambias para demostrarle algo a los demás, lo haces para no seguir odiándote cada vez que ves tu propio reflejo. Eso me golpeó más fuerte de lo que admití. Me quedé 2 horas. Ni siquiera hacía nada especial. Cinta de correr, máquinas, solo moverme hasta que el ruido en mi cabeza se calmara. Cuando finalmente revisé mi teléfono, había más llamadas perdidas que antes. 37 ahora. Un mensaje de voz de Aarón, 3 de mi padre y 2 de Laci. Un par de mensajes de texto, uno de Aarón que solo decía, qué dramática. En serio, fue una broma. ¿Madura? Esa era su versión de consuelo, supongo. Otro de Laci, lo avergonzaste. Por favor, llámame. Pero ninguna preguntó cómo estaba. Ninguna dijo, lo siento. El único mensaje de voz de mi padre que sí escuché era solo él, caminando de un lado a otro, en algún punto entre enfadado y condescendiente. Dijo que estaba exagerando, que era una broma inofensiva y que la gente se rió porque era divertido. Luego añadió algo que me dejó helada, si vas a ser tan sensible, quizás ya no deberías venir. Me quedé mirando la pared durante 1 minuto entero antes de borrarlo. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esto no se trataba de un brindis. Tampoco se trataba de la camioneta. Se trataba de años de comentarios como ese, años de que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado pesada, demasiado simple, demasiado seria, demasiado dramática, que no era suficiente de esto, que era demasiado de aquello. Cada vez que intentaba acercarme, encontraba una manera de hacerme sentir como una obligación, como si mi trabajo fuera reírme de mí misma o quedarme callada. Me llamó su niña grande desde que tenía 12 años. Cuando le rogué que parara, puso los ojos en blanco. A los 17, cuando le mostré mi vestido de graduación, preguntó si estaba segura de no querer probar algo más favorecedor. Fui sola ese año, no porque no tuviera opciones, sino porque no podía soportar la idea de que me viera con ese vestido y pensara, ¿de verdad cree que se ve bien? Me senté con todo eso en mi apartamento esa noche, comiendo sobras frías en silencio, dándome cuenta de que probablemente esto era el final. No solo una pelea, un cambio. Un antes y un después. A la mañana siguiente, abrí Instagram. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Aarón había publicado una foto de papá, de pie junto a la entrada ahora vacía, con una taza en la mano y cara de enfado. Su pie de foto decía, todavía esperando mi camioneta, con un emoji de risa y llanto. La gente comentó cosas como, OMG, qué salvaje y dile que la devuelva. Alguien incluso escribió, espero que haya guardado el recibo. Hice una captura de pantalla y luego la bloqueé. ¿Hecho? Fue entonces cuando llamé a mi terapeuta. Habíamos empezado sesiones semanales después de la última Navidad, esa en la que mi padre dijo a todos en la cena que esperaba que Aarón me ayudara a ponerme las pilas este año. Ella se había reído y dicho, está haciendo lo mejor que puede, papá. Él se encogió de hombros. Yo me disculpé para ir al baño y me senté en la bañera durante 20 minutos tratando de no vomitar. Esta vez, le conté todo, el brindis, el mensaje de voz, la publicación de Instagram. Me preguntó qué quería. Le dije que quería desaparecer de esa versión de mi vida. Ella dijo, entonces, hazlo. Lo pensé durante el resto del día. Luego, esa noche, redacté un correo electrónico.
No para mi padre. Sabía lo que haría con él, tergiversarlo, burlarse, compartirlo con alguien. Se lo envié a Laci. No fue cruel, fue claro. Le dije que apreciaba que hubiera sido amable a lo largo de los años, pero que ya no estaba dispuesta a permanecer en una familia que me trataba como si fuera el entretenimiento. Le dije que ya no iba a fingir, que no iba a aparecer en días festivos ni cumpleaños, ni a sentarme en silencio cuando alguien me insultara públicamente. Dije que había terminado de dar regalos, hacer favores o ayudar económicamente, y que iba a tomarme un espacio real, no para demostrar nada, sino porque necesitaba sobrevivir a esto con mi autoestima intacta. Su respuesta llegó esa misma noche: lo entiendo, y lo siento. Eso fue todo. Pero le creí. Fue más de lo que había recibido de mi propia sangre. Lo que no esperaba fue la reacción de mi madre. Ahora vive en Oregón, enseña ética empresarial en una pequeña universidad. Hablamos de vez en cuando, pero ella y mi padre se separaron cuando yo tenía 12 años, y no se involucra mucho. La llamé unos días después, pensando que quizás diría algo neutral, o incluso intentaría mantener la paz. En cambio, dijo algo que me dejó helada: bien. Me preguntaba cuándo finalmente lo cortarías de raíz. Fue entonces cuando supe con certeza que no estaba loca. Después de colgar con mi madre, me quedé sentada en mi cocina, sosteniendo mi café como si fuera una especie de ancla. La había llamado esperando, no sé, quizás uno de esos suaves chantajes emocionales por los que son conocidas las madres. Algo como: sigue siendo tu padre o no te precipites. Pero todo lo que dijo fue: bien. Sin dudar, sin confusión, solo alivio. Me dijo que había estado observando desde la distancia durante años. Así lo expresó: observando. Dijo que sabía que si decía algo demasiado pronto, yo lo defendería, e incluso podría cortar la relación con ella en su lugar. Eso me dolió un poco, pero tenía razón. Hubo momentos en los que me convencí de que estaba exagerando. Repasaba las cosas que decía y me decía a mí misma que no lo decía con esa intención, que yo solo estaba siendo sensible. Dijo que lo dejó porque no quería que Aaron y yo creciéramos pensando que su versión del amor era normal. Aaron era demasiado joven para darse cuenta. Yo no. Le pregunté por qué le dejó tomar la iniciativa después del divorcio, por qué él se quedó con la casa, las recogidas del colegio y los domingos por la mañana. No eludió la pregunta. Porque amenazó con arruinarme en los tribunales si luchaba por la custodia completa, y porque pensé que estaríais más seguras si no luchaba. Fue una de esas bombas silenciosas que no puedes dejar de oír. Creo que había pasado toda mi vida adulta buscando la aprobación de un hombre que solo me veía como un reflejo de sus propias inseguridades. Aaron encajaba en la imagen que a él le gustaba: perfecta, pulida, bonita, delgada. Yo, siempre era un poco demasiado de todo, y no lo suficiente de nada que él valorara. Y cuando no pudo arreglar eso, lo convirtió en un chiste. Durante años después de esa llamada, empecé a ver las cosas como eran. No revisaba tanto mi teléfono. Dejé de esperar una disculpa, pero los mensajes de voz seguían llegando. Algunos, con chantaje emocional, él suspirando, diciendo que me extrañaba, preguntando si ya había terminado de ser emocional. Otros, simplemente enfadados. No se devuelve un regalo por una broma, Rebecca. Así no se comportan los adultos. Luego, envió un mensaje de texto que decía: te arrepentirás de esto algún día. Eso fue lo último que envió antes del silencio. Lo tomé como un regalo. Me concentré en el trabajo, en el gimnasio, en mí misma. Dejé de usar la comida como consuelo. Dejé de seguir a Aaron en cualquier cuenta que no hubiera bloqueado ya. Volví a poner música de verdad mientras cocinaba. Me permití disfrutar de las cosas sin culpa. La parte más extraña fue lo ligera que me sentí. No solo físicamente, aunque sí, ya había bajado 18 libras para entonces, sino mental y emocionalmente. No me había dado cuenta de cuánta energía había estado gastando solo tratando de sobrevivir siendo su hija. La ansiedad por las cenas familiares, la presión de aparecer, ser la buena deportista, reírme de los insultos, sonreír a través de las comparaciones, todo eso, simplemente desapareció. Luego, una tarde, volví a casa del gimnasio y encontré un correo electrónico esperando en mi bandeja de entrada. El asunto era exactamente lo que esperaba: hablemos.
Era corto, como si le estuviera escribiendo a un compañero de trabajo sobre una reunión perdida. Rebecca, ya has dejado claro tu punto. Me gustaría sentarme y hablar de esto como adultos. Este comportamiento ya ha durado bastante. Avísame cuando estés libre. Papá. Sin disculpas, sin autoconciencia, solo un hombre que no podía creer que realmente me hubiera alejado. No respondí. Ni siquiera lo borré. Simplemente lo imprimí, lo doblé 2 veces y lo metí en la parte de atrás de mi diario, justo al lado de la copia del recibo de la camioneta. La semana siguiente, Lacey me envió un mensaje de texto con la foto de un recibo del supermercado. Nada más, solo una lista de artículos, el total y una nota al final que decía, rechazada. 2 horas después, otro mensaje, intentó usar tu antigua tarjeta. Creo que deberías cancelarla. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No estaba tratando de arreglar nada. Estaba tratando de hacerme volver por conveniencia. Pero yo ya no era su red de seguridad, y apenas estaba empezando. Cancelé la tarjeta antigua esa misma noche, sentada en mi sofá, con el brillo de mi portátil en la oscuridad. Era una de esas tarjetas de respaldo que le había dado hacía años, solo para emergencias. No había pensado en ella en mucho tiempo. Supongo que una parte de mí esperaba que él hubiera olvidado que existía. Resulta que lo único que olvidó fue que yo ya no era su red de seguridad personal. La transacción que Lacey me envió era una compra en el supermercado por $182.43. Rechazada. No fue un accidente. Intentó 2 veces más ese día, por el mismo total, como si pensara que era solo un fallo técnico, como si yo finalmente lo arreglaría para él. Esa fue la parte que me afectó. La suposición. La confianza en que, sin importar lo que dijera o hiciera, yo seguiría limpiando sus desastres. Pero no lo hice. Inicié sesión, cancelé la tarjeta, cerré la cuenta y borré todo rastro de ella de mi nombre. Eso debería haber sido el final. Pero, por supuesto, no lo fue. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de una mujer con la que solía trabajar, Kelly, de mi antiguo trabajo. No habíamos hablado en casi 2 años. Su mensaje comenzaba con, hola, no sé si esto es cierto, pero tu padre me escribió anoche. Me desplacé hacia abajo y sentí un nudo en el estómago. Se había puesto en contacto con ella y, al parecer, con varias otras personas que conocía, diciendo que yo estaba en un mal estado mental, que había hecho algunas cosas extrañas como regalar un coche, recuperarlo y aislarme de la familia. Dijo que estaba preocupado de que pudiera hacerme daño. Incluso adjuntó una foto nuestra de hacía 3 años, en la cena de compromiso de Aarón, yo, más pesada, sonriendo torpemente, con su brazo alrededor de mi hombro. El pie de foto decía, antes de que cambiara. Me temblaban las manos. Ni siquiera era ira, era algo más frío, algo parecido al asco. El hombre que me llamó idiota delante de una multitud ahora se pintaba como el padre desconsolado de una hija mentalmente inestable. No le respondí a Kelly. No publiqué nada. No me defendí. Llamé a mi abogada. Dana no era abogada de divorcios ni nada dramático por el estilo. Era alguien que conocía del trabajo, una mujer inteligente que se encargaba de disputas de privacidad y financieras. Le conté toda la historia, la camioneta, el insulto, las llamadas, la tarjeta, los mensajes de Facebook, todo. Le envié capturas de pantalla. Las leyó y dijo en voz baja, está intentando construir una narrativa antes de que tú puedas. Al final del día, redactó una carta de cese y desistimiento. No era desagradable, solo firme y directa. Le decía que dejara de difundir información falsa sobre mí, que dejara de contactar a cualquier persona que yo conociera y que dejara de usar mi nombre públicamente. 2 días después, Lacey me envió un mensaje, recibió la carta. Está furioso. Dijo que lo humillaste de nuevo. No respondí. No se lo debía. Al día siguiente, Aarón me escribió de la nada, ¿de verdad enviaste a un abogado a por papá? ¿Qué te pasa? Luego, 1 minuto después, está en el hospital. Felicidades. Espero que estés orgullosa. Me quedé helada. Llamé al hospital. Confirmaron que había sido ingresado esa mañana. Presión arterial alta, dolor en el pecho,
relacionado con el estrés. Ya le habían dado el alta. No era grave, pero se aseguró de que todos pensaran que sí lo era. Esa tarde, mis notificaciones volvieron a explotar. Había publicado una foto de sí mismo con una bata de hospital, con la mano en el pecho. El pie de foto decía: a veces, tu corazón se rompe más de lo que tus hijos jamás entenderán. Cientos de comentarios: mantente fuerte. Eres un buen hombre. Los jóvenes de hoy no tienen respeto. Rezo por tu recuperación. Aaron comentó con un emoji de corazón. Me quedé mirando la publicación durante tanto tiempo que ni siquiera me di cuenta de que estaba temblando. Ya no estaba triste, solo entumecida, porque finalmente vi el patrón con claridad. No quería reconciliación, quería control. No quería una hija, quería una audiencia. Esa noche, volví a hablar con mi terapeuta. Le mostré la publicación. Se desplazó en silencio y luego dijo algo que nunca olvidaré: no puedes ganar un juego que no aceptaste jugar. Fue entonces cuando tomé una decisión de la que no le hablé a nadie. Puse mi apartamento en alquiler. Empecé a trabajar a distancia a tiempo completo. Vendí mi coche y reservé un billete de ida a Arizona, donde mi madre acababa de comprar una pequeña casa con una habitación de invitados. Me lo había ofrecido antes, medio en broma. Esta vez, acepté. Antes de irme, hice una última cosa. Le envié un mensaje a mi padre. Solo una línea: por favor, no vuelvas a contactarme. Si necesitas localizarme, hazlo a través de mi abogada. Sin ira, sin emoción, solo la verdad. Una hora después, respondió con 3 palabras: te arrepentirás de esto. Pero, por primera vez en mi vida, no le creí. La vida en Arizona era tranquila, de la mejor manera posible. Mi madre no era del tipo abrazador y demasiado emocional, pero entendía cómo dar espacio, algo que no me había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente hasta que finalmente lo tuve. Me despertaba con el sonido de su cafetera, salía a caminar temprano por la mañana y cocinaba con ella por las noches. Sin comentarios de soslayo, sin juicios, solo paz. Tardé menos de 2 meses en que la ansiedad comenzara a abandonar mi cuerpo. Dejé de revisar mi teléfono obsesivamente, dejé de preguntarme qué estaría diciendo mi padre de mí a mis espaldas. Dejé de esperar ser atacada cada vez que sonaba un mensaje de texto. Y cuando finalmente alcancé las 154 libras, ni siquiera me di cuenta hasta que mis vaqueros, esos en los que antes me apretaba, se deslizaron sin esfuerzo. Esa misma semana, llegó una caja a la puerta de mi madre. Sin remitente, sin nota encima. Dentro había una foto enmarcada de mi padre y yo, de mi graduación universitaria. Yo tenía 22 años, él 50, y ambos parecíamos estar tratando de fingir que éramos cercanos. En la parte posterior del marco, había una nota escrita a mano: siempre serás mi hija, te guste o no. Sin firma, pero no la necesitaba. La miré fijamente durante un rato. No por sentimentalismo, simplemente no dejaba de pensar: ¿realmente cree que esto es el amor? Pensó que enviarme una foto así borraría de alguna manera todo lo anterior, que cambiaría algo. Como si fuera a sentir una repentina oleada de culpa y a volar a casa. Envolví el marco en una toalla vieja, lo metí en una caja en el garaje y lo guardé bajo llave. Unos días después, recibí el mensaje que había estado esperando. No está bien. Apenas duerme. No para de preguntar por ti. Todavía está sufriendo por todo esto. Luego, como un reloj, el verdadero motivo: está atrasado con los pagos de la casa. ¿Puedes al menos ayudar con eso? Sigue siendo tu padre. Era de Aaron. Miré esos mensajes sin sentir nada. Absolutamente nada. Ni siquiera me enfadé. Simplemente esperé un día entero y luego respondí con 6 palabras: si quiere hablar, está bien. No recibí respuesta. No de inmediato. Pero 2 semanas después, estaba volando a Los Ángeles para un evento de trabajo. No le dije a nadie que iba. No lo publiqué. Simplemente hice una maleta y reservé un hotel cerca del lugar del evento. No llevaba allí más de unas pocas horas cuando lo vi. Estaba esperando fuera del vestíbulo del hotel, con los brazos cruzados y gafas de sol, como si estuviera interpretando el papel de padre preocupado. Tuve que reírme.
Parecía mayor, cansado, todavía intentando aferrarse a una versión de dignidad que no se había ganado en años. Pasé a su lado sin reducir la velocidad, y me siguió. No gritó, no montó una escena, simplemente caminó a mi lado durante unas cuantas manzanas antes de finalmente preguntar si podíamos hablar. Me detuve. Empezó con lo de siempre, como las cosas se habían ido de las manos, como no esperaba que todo llegara tan lejos. Que me extrañaba. Que estaba preocupado. Dijo que había estado entrando y saliendo de urgencias, principalmente por estrés. Dijo que Aaron solo intentaba protegerlo. Lo dejé hablar. No dije una palabra. Luego, le hice la única pregunta que había estado guardando durante meses: ¿por qué me humillaste así delante de todo el mundo cuando te di la camioneta? Se encogió de hombros. Dijo algo sobre que era una mala broma. Que no pensó que me lo tomaría así. Que yo siempre había sido un poco sensible, que debería haber sabido que no era en serio. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía no lo entendía. No se arrepentía de lo que hizo, se arrepentía de las consecuencias. Se arrepentía de haber perdido los beneficios. Le dije que no era sensible, que estaba agotada. Que estaba harta de ser la que siempre cedía para mantener la paz. Le dije que lo odiaba por la forma en que me trató mientras crecía. Que él era la razón por la que no me miré en un espejo durante 5 años. Que él era la razón por la que no creía que mereciera nada mejor que el silencio. Abrió la boca para hablar y lo interrumpí. Le dije que había trabajado duro para reconstruir mi autoestima desde cero. Que no era la misma chica de la que se burlaba, a la que pesaba y medía toda mi vida. Y que si quería una relación conmigo, tendría que empezar con una disculpa y terapia. Y tendría que hacerlo sin esperar un solo dólar de mí. No respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome como si me viera por primera vez y no le gustara lo que veía. Me di la vuelta y me alejé. No me siguió. Aaron me envió un mensaje 2 días después. ¿Qué le dijiste? Está furioso. No respondí. Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre. Ahora solo se pone en contacto cuando necesita algo. Siempre dinero. Siempre con un chantaje emocional primero. Le digo lo mismo cada vez: ponlo por escrito, con condiciones. Nunca lo hace. Así que no recibe nada. Ha pasado 1 año. 12 meses desde que me alejé del hombre que me hizo creer que nunca era suficiente. Desde que lo miré a los ojos y le dije las palabras que nunca pensé que diría en voz alta: te odio. No por rabia, sino por verdad. Todavía no se ha disculpado. No de verdad. Ha enviado algunos mensajes vagos de vez en cuando. Cosas como: espero que estés bien y la familia es la familia, pase lo que pase. Pero nunca un lo siento. Nunca un me equivoqué. Ni siquiera sabe dónde vivo ahora. Después de unos meses en Arizona con mi madre, encontré mi propio lugar a las afueras de Sedona. Es pequeño, sencillo. Ahora trabajo a distancia a tiempo completo y empecé a dirigir talleres de bienestar financiero en un centro comunitario local los fines de semana. Me gusta. La gente escucha. Nadie me convierte en el chiste. Físicamente, estoy en la mejor forma de mi vida. 154 libras. No porque estuviera persiguiendo un número perfecto, sino porque finalmente dejé de castigarme por no ser otra persona. Ya no hago dieta. No me peso todos los días. Me muevo. ¿Cómo? Descanso. Vivo. Mentalmente, he tenido un trabajo más duro que hacer. La terapia ayudó, pero no fue magia. Algunos días, todavía oigo su voz en mi cabeza, las pequeñas pullas disfrazadas de bromas, los suspiros, los silencios. Pero se desvanecen más rápido ahora. No se quedan como antes. Aaron dejó de escribirme hace unos 6 meses. Su último mensaje fue una captura de pantalla de un GoFundMe que alguien había iniciado. La descripción decía que se estaba recuperando de un distanciamiento familiar traumático y que luchaba por mantener su casa. No me nombró, pero era obvio. Ella añadió: ¿puedes ayudar? Solo un poco. No respondí. Tampoco lo hizo el resto del mundo. Al parecer,
La recaudación de fondos se quedó en $85 durante semanas antes de desaparecer silenciosamente. Creo que una parte de él todavía cree que volveré, que finalmente me cansaré de guardar rencor. Pero lo que no entiende es que esto no es rencor. Es libertad. Mi madre me preguntó hace poco si alguna vez lo perdonaría. Le dije que ya lo he hecho, solo que no de la manera que la gente espera. Lo he perdonado lo suficiente como para dejar de desear que fuera otra persona. Lo suficiente como para dejar de necesitar nada de él. Lo suficiente como para seguir adelante. Lo único de lo que me arrepiento es de lo mucho que tardé en verlo. De lo mucho que pasé esperando una aprobación que nunca iba a llegar. Pero ya no estoy esperando. Si llama, lo dejo pasar al buzón de voz. Si envía un mensaje, se lo reenvío a mi abogada. Y si alguna vez aparece en mi puerta, bueno, no la abriré. Porque la verdad es que no necesito venganza. No necesito un cierre. Y no necesito un padre que solo me quiera cuando le beneficia. Ahora tengo paz. Y él tiene silencio.